Y bueno, fue justamente cuando me entero de ese capital que estaba ahí ahorrándose año tras año, pues al final de cuentas era una motivación también para hacer las cosas bien, ¿no? Sí te sentías, o sea, me está acompañando esto, lo sentías como algo positivo para ti. Naturalmente, a ver, yo como hijo y que mis padres estuvieran haciendo un esfuerzo, para mí es algo que me compromete a seguir haciendo las cosas mejor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo soy Sabino, soy tu seguro servidor y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un buen amigo. No está por demás decir que también es cliente y tiene una historia de superación que a mí me encanta. Una historia que yo creo que muchos debemos de conocer. No quiero decir mucho porque pues él lo va a decir todo y no quiero decir quién es. Quiero dejarlo que él se presente. Adelante. ¿Qué onda, Sabino? ¿Cómo estás? Pues un gustazo. Ahora sí que a todos los que nos ven por tu podcast, aquí por este video. Y sobre todo, pues listos. Ahora sí que vengo decidido a que como me las piches, las bateo todas las preguntas que me avientes. Perfecto. Andrés Félix. Andrés, cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es Andrés Félix? ¿Quién soy yo? Bueno, pues soy ahora sí que un joven, joven de 38 años, ¿no? Ya con patas de gallo y todo lo que conlleva eso, ¿no? Soy papá de Valentina, papá de Andrés, papá de Ana Lucía, esposo de Ana Karen. Soy hijo de Sergio y de Conchita. Somos originarios del Tamarindo, hermano de 3, de Alexis, de Gibran y de Sergio. Y ahora sí que, pues alguien que nació, se crió en el municipio de Culiacán, en la comunidad del Tamarindo, y que pues hoy en día radico y vivo aquí en Culiacán. Y ahora sí que un culichí muy orgulloso y un sinaloense que me esfuerzo todos los días, pues ahora sí que por salir adelante. Ánimo, muy bien. Oye, ¿a qué te dedicas actualmente, Andrés? Tengo 3 ocupaciones actualmente. La primera, bueno, la principal es que soy papá, ¿no? Papá de tiempo completo. La chamba más grande. Es la chamba que más me demanda tiempo y calidad y mucho, ahora sí que mucha creatividad todos los días. Además de eso, soy maestro, docente desde hace más de, ¿qué será? Cerca de unos 18 años de docencia tengo aproximadamente. Y actualmente en la preparatoria Emiliano Zapata, en 3er grado. Soy además empresario restaurantero. Tengo lo que son restaurantes. Junto con mi hermano Alexis somos los dueños de Los Cortes Restaurantes. Y tengo además coordino lo que es Aulatec en Sinaloa. Y pues Dios quiere próximamente en otros estados que ya estamos trabajando en eso. Además de eso, pues soy un apasionado de la gestión social, de la actual, de la política también me gusta. Me gusta mucho la parte de la gestoría. Entonces, servidor público, tú fuiste diputado local. Fui diputado local, así es. Y además de eso, estoy actualmente como estudiante de una segunda licenciatura, que es la de Ciencias Políticas y Administración Pública. Súper. O sea, Sí. como lo dije, una historia de superación. O sea, ya papá de 3, la muchacha y los niños, Ajá. empresario y todavía estudiando una segunda carrera y te graduaste de una maestría recientemente. Sí, bueno, la maestría la hice del 2009 al 2011. Sin embargo, como muchas cosas de la vida, uno las va postergando. Había terminado prácticamente todo mi proceso. Me faltaba nomás, ahora sí que presentar mi trabajo de titulación. Y pues ese lo fui pateando y ya. Dije, en este año dije, y ahora sí que esas cosas ya no las puedo postergar. Es algo que ya hice un esfuerzo muy grande. Claro. Y que pues realmente me faltó lo más fácil, que era la presentación de en este caso como una tipo tesina. Claro. Y pues ahora sí que defenderla. Y ya la concluí, ya pues ahora sí que ya me aprobaron mi maestría, ahora sí mi titulación completa. Y pues digo, aproveché ese mismo espacio porque pedí una beca que me descargaron las horas de la universidad y aproveché y me metí una licenciatura en Aulatec justamente, ¿no? Okay. Entonces, en este caso pues bajo el acuerdo 286 de la SEP. Ok, oye. Y ya, oye, por cierto, ya aprobé el examen escrito y ahorita ya quedaste. Pues ya lo aprobé en el examen escrito y ya nomás me falta, igual que en la maestría, este proceso de presentación de un trabajo final y ahora sí que el examen oral que será aproximadamente a mediados de este mes. Casi al final de este mes. Muy bien, felicidades. Gracias. Vamos a decir que esto se está grabando el 3 de noviembre para que las personas digan, pues en el 20-25 de noviembre, más o menos. Andrés, eres un chico muy productivo. Muy inquieto. ¿Qué te motiva cada mañana, hermano? Mira, pues algo muy sencillo, ¿no? El estar quieto me puede hacer mucho daño. Y digo, no lo digo hipotéticamente. Literalmente, el no tener movilidad es algo que me puede afectar en mi movilidad.
Soy paciente crónico degenerativo de lo que es una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Sí. Y además desde bien chiquito he sido muy inquieto. Yo creo que tuve, ¿cómo se le llama? Hiperactividad o TDAH. Bueno, no sé, ¿no? ¿Cuál de todos los males que había en ese entonces que uno ni siquiera sabía que existían, ¿no? Pero siempre he sido muy inquieto, muy activo. Siempre, mejor dicho, nunca he sido conformista. Y siempre busco cómo modificar y mejorar mi entorno y además, pues en este caso, en lo personal también. Oye, yo estaba esperando que dijeras mejorar y desarrollarme y yo te iba a completar. ¿Y tu entorno? Al revés. Primero uno mejora el entorno y en automático uno crece junto con el entorno. Entonces, creo que es mi idea, ¿no? Primero yo pienso en todo lo que nos rodea porque eso poco a poco va generando mejores condiciones también para salir adelante. Quien piensa en uno mismo y vive en un entorno que no es favorable, definitivamente el avance es mucho más lento. Es más fácil contagiar lo positivo, ir mejorando el entorno, ir generando condiciones y a partir de ahí, en automático los beneficios llegan. Ahora sí que como dice el dicho, y tú lo sabes bien, ganar dando. Sí. Oye Andrés, pues entonces de tu entorno, pues cuéntanos de ese entorno de niño. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue que creciste? Tienes 3 hermanos menores, tú eres el mayor, Así tus papás. Iba a decir a qué se dedican. Tú cuéntanos. Pues mira, mi infancia ha sido muy buena, muy divertida. La verdad es que me tocó esa infancia de oro que le llamamos, que ahora sí que añoramos los que ya estamos medio viejitos, del trompo, del yoyo, del béisbol, o sea, raspones, caídas. Viene el carro, quítense. Me quebré las manos a los 4 años, el brazo, perdón. Entonces, son una infancia completamente de esas... De la época de oro que le llamamos, ¿no? Sí, claro. Pues en Altamarindo no teníamos en aquel entonces prácticamente muchos accesos a tecnologías, menos a televisión abierta. Fui mucho de estudiar, me gustaba y eso fue gracias a mis padres que son maestros, ambos son maestros. Ya ahorita mi mamá prejubilada, mi papá ya jubilado de hace ya varios años. Pues ellos siempre se enfocaron en la parte de formarnos, ¿no? En la parte formativa y sobre todo de darnos tiempo de calidad y en eso nos ayudó un chorro, ¿no? Entonces, ahí, pues, ¿qué me gustaba hacer? Ahora sí que de muy chiquito salir, disfrutar fiestas, me gustaba mucho jugar, hice todos los deportes, para ninguno serví, pero le eché muchas ganas por lo menos. Entonces, lo otro, me encantaba también hacer amigos. Me encantaba, decía mi mamá, yo no le... Y no se te ha quitado. No, y me gustaba tener muchas novias, dice mi mamá, ¿no? Entonces... Ay, no sé. Y ahí es donde te digo, toda esa parte, la parte de la relación, el entorno fue algo que fue muy positivo para mí. Y bueno, estudié en Altamarindo desde el kinder, desde la primaria, secundaria, la prepa. Y después, a partir de los 15 años, me empecé a salir, estudiar la prepa ya y me venía al centro de idiomas acá, ¿no? Entonces... Posteriormente entro a la universidad, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la UAS, en la carrera de Negocios y Comercio Internacional. Sí. Salgo de la carrera, inmediatamente después me meto a la maestría en Comercio Exterior en la Universidad Autónoma de la UADO, perdón. En aquel entonces era UDO. Y me meto ahí y bueno, ya termino eso y de lleno me pongo ya pues ahora sí que a dedicarme a lo que ya era papá. Me dedico también a la parte de crecer negocios y sin querer por añadidura me fui involucrando mucho en la parte social y en la parte de la gestión también. Oye, Andrés, te fuiste un poquito rápido. Ahorita antes de cuadro me comentabas cosas muy interesantes, ¿no? O sea, ¿a qué edad tú empezaste a trabajar? Y eso es bien importante porque yo entiendo que fue formación. Bien formativo. Fíjate que mi familia se dedicó, mi abuelo se dedicó a la agricultura. Fue un agricultor que ellos, bueno, cuando se forma el Tamarindo fue porque la presa López Mateos se construyó y todas las comunidades alrededor los bajan, ¿no? Entonces los bajan, concentran en el Tamarindo, les dan tierras y ahí mi abuelo fue beneficiario de parcelas, ¿no? Entonces mi papá era el mayor de los hermanos, entonces fue como que una vida encaminada cerca del agro, ¿no? Entonces mi primera chamba, curiosamente, fue donde tienes tu casa, la casa de mis papás, a media cuadra. Ahí antes era una parcela, bueno, creo que todavía es una parcela, y unos vecinos que vivían por la calle de atrás sembraban lo que era algodón, fíjate, en aquel entonces se sembraba el algodón, y tenía 8 años yo en ese momento, entonces les fui y le pedí trabajo, me gustaba ganar dinero, les pedí trabajo. 8 años, de 8 trabajo. Años. Entonces, fue mi primer trabajo, por decirlo así, formal. Sí. El caso es que me dijeron, claro que sí, me dijeron, el trabajo es piscar algodón. Era de forma manual. Me amarraron un costal y me dijeron, por cada kilo de algodón que pisques, pues te vamos a pagar un peso, ¿no?
Pues dije yo, no, pues se me hacía un dineral. Imagínate, un peso en aquel entonces era bastante dinero. Y bueno, avanzo y ahí voy, pisca y pisca algodón, lleno los costales, y cuando los pesaba, ¿no? Pues prácticamente era puro bulto, pero casi no pesaba nada, ¿no? Sí. Entonces, ese fue mi primer recuerdo de trabajo. Duré 3, 4 días trabajando cuando mucho. Y prácticamente, no, dije, esto no es realmente lo que me va a redituar, ¿no? Entonces... De aquí pues, no voy a avanzar mucho. No, y además que el desgaste, pues imagínate, la edad que tenía no era... era un desgaste fuerte al final del día, porque pues, le dedicabas prácticamente, salía de la escuela y le dedicaba el resto de la tarde a tratar de ganarme unos pesos. Y yo desde entonces aprendí a admirar mucho a la gente que trabaja en el campo. La verdad que es un trabajo que requiere mucha pasión, mucho esfuerzo y que requiere mucha dedicación también. Entonces, desde entonces les tengo un profundo respeto. Yo no me dedico a la agricultura, parte de mi familia sí, pero ahí es donde dices tú, esta gente de verdad pone en alto el nombre de México y de Sinaloa todos los días porque es un trabajo muy silencioso, pero que requiere mucha capacidad. Entonces, desde entonces dije, yo no me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces, y lo entendí bien, ¿no? Oye, hay que decir, eres empresario. Sí. Y tuviste tu emprendimiento también de adolescente. Bueno, ¿Sí? pues, mira, fíjate, curiosamente, ahorita, antes de venir, estaba viendo un video de un primo, ¿no? Sí. Que se llama Aarón Ibarra. Él es el dueño de Burriolis. Y entonces, un primo de mi generación, de mi edad. Y él, curiosamente, estaba mostrando dónde había sido su primera pizzería. Pero lo que no mostró, en un video en una casa donde había sido su primera pizzería en el Tamarindo, pero lo que no mostró él es es del Tamarindo también. Él es su familia, o sea, él ya fue aquí de Culiacán, pero... Sus papás del Tamarindo su y familia él aquí en ya Culiacán. radicó, mi tía, su abuela. Entonces, prácticamente lo que me revino a la mente en ese momento es que cuando teníamos 14, 15 años, curiosamente éramos muy vagos. Nos gustaba ir a la feria ganadera y todo, pero en ese entonces él decidió poner un emprendimiento y yo me le sumé a ayudarle. Entonces no era socio, era empleado de él. Prácticamente, empleado simulado, porque pues al final de cuentas pues éramos plebes y lo que queríamos era ver cómo ganamos dinero. Pusimos una taquería Camarón, una taquería de tacos de camarón. Fue cuando teníamos 15 años. Entonces nos veníamos los fines de semana a Culiacán, nos íbamos a la feria ganadera en la noche, porque fue en esta época de noviembre, y nos amanecía el día y ya teníamos cargada la camioneta y nos veníamos a trabajar acá, al Tamarindo, montábamos los tacos de camarón y vendíamos bien. El problema es que no pudimos aguantar ese ritmo. Sí, éramos muy plebes todavía y pues no pudimos aguantarlo, pero ahora sí que como un negocio formal fue algo que me motivó. Dije, esto está chilo. Y bueno, previo a eso, como desde los 14 años, pues en ese entonces se usaban mucho lo que eran los pantalones Platini. A lo mejor algunos de mi generación o más arriba se van a acordar, los Versace. Se usaban mucho los perfumes, traer perfumes del otro lado. Y bueno, también la joya de la corona, que era una de mis fuertes ventas, eran las tangas de la Victoria, ¿no? Okay, y en aquel entonces iban saliendo lo que era los body, las cremas de vainilla, la de fresa, que son clásicas y muy ricas todavía. Pues tengo familia en Estados Unidos o ya sé que me tocaba ir o algo y siempre pues buscaba ahorrar dinero para mandarlo, traer pues ya sea pantalones Versace, Platini, algunas camisas, muchas tangas porque estaban 5 tangas por $5. Okay. Entonces valían $1 y aquí las vendías en 120, 150 pesos. Entonces le busqué mucha manera y no me daba vergüenza ir a enseñar. O sea, yo me decían, oye, ¿traes ropa? Sí, ahí voy. Y le buscaba la manera, ¿no? Entonces eso fue cuando tenía aproximadamente los 14, los 16, 17 años, ¿no? Y bueno, ya de ahí, pues bueno, vinieron muchos otros emprendimientos más, ¿no? Ok. Bueno, esa parte de todo ese comercio, o sea, de los perfumes, etc., esa no la conocía, por cierto. Y lo del piscar algodón no nos los habías contado al grupo de amigos. Y está muy interesante porque entiendo que todo eso, voy a ponerlo así, ¿no? El camino del emprendedor. Yo creo que es formativo, a ver. Sí. Y yo creo que fue parte de atreverse. Primero atreverse, segunda de entender cómo funciona el mundo. Porque pues el comercio mueve el mundo, ¿no? Entonces, entender qué es lo que hay detrás de todo esto, pero además de eso, el no tener miedo al fracaso desde bien chiquito, ¿no? Entonces, ahí fue lo que me fue formando esa parte, esa semilla. Prácticamente, yo siempre lo he dicho, las instituciones, por lo menos
educativas formales, la gran mayoría te enseñan a ser empleado, no a ser emprendedor, sí. mucho menos empresario. Entonces es difícil luchar contra eso y fue parte de mi rebeldía, porque siempre de muy niño he sido muy rebelde en muchos temas y fue parte de mi rebeldía de explorar ese mundo, ¿no? Y me gustó y me nace, hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Claro. Oye, Andrés, pues mira, vamos a entrar a otra etapa de la entrevista. La invitación, parte de esto, pues era dar el testimonio, o sea, hablar del camino del emprendedor, pero también las herramientas que tuviste durante todo ese tiempo. Y una muy importante que platicábamos es que tus papás contrataron una Segubeca a ti y a tus hermanos cuando eran pequeños, pues. Entonces, lo que primero te quiero preguntar es, ¿a qué edad tú escuchaste Segubeca con tus papás? ¿Cuándo supiste que contrataron? Ay, qué buena pregunta. Pero mira, en mi caso, bueno, recapitulo, mis papás efectivamente nos compraron una Segubeca a cada uno de los hermanos. Me acuerdo perfectamente que hacían un esfuerzo muy grande y sobre todo cuando se acercaba el aguinaldo, de ahorrar dinero de ahí para poder pagar las Segubecas. En mi caso era el pago más grande, ya ves que entre más tiempo atrás lo uses, tu pago queda mucho más pequeño. Sí, claro. En mi caso era el pago más grande porque fui el primero que contrataron, pero mi edad, o sea, no recuerdo si fueron como a los 10, 8 años, no recuerdo, ya estaba muy cercano a los 18 y obviamente se acercó. En ese entonces mis papás, a los 4 hermanos, nos dieron la misma herramienta. Nos dieron educación y nos dieron un capital semilla, ¿no? Que en este caso fue la Segubeca. En mi caso fueron, en los 4 fueron $5,000. Fue algo que a los 4 nos dieron la misma cantidad. Y bueno, fue justamente cuando me entero de ese capital que estaba ahí ahorrándose año tras año, pues al final de cuentas era una motivación también para hacer las cosas bien, ¿no? Sí te sentías, o sea, me está acompañando esto, lo sentías como algo positivo para ti. Naturalmente, a ver, yo como hijo y que mis padres estuvieran haciendo un esfuerzo, para mí es algo que me compromete a seguir haciendo las cosas mejor. Entonces, te pudiera decir que siempre fui un alumno dedicado, siempre estuve dentro de los primeros lugares. Normalmente no era el más aplicado, bueno para memorizar, pero era muy bueno para entender y resolver. Y además de eso, siempre estuve, pues ahora sí que entre los más destacados en lo que me proponía, ¿no? Y el hecho de saber que tenía algo así, pues a mí me daba mayor motivación porque siempre, digo, y más que soy del Tamarindo, el venir a estudiar, había mucha gente que se quedaba en el camino y ya no alcanzaba. En ese entonces, ¿qué hacía? Y es algo que me trae otro recuerdo ahorita, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Algo que era muy tradicional en ese entonces era venirse de Raita al Tamarindo para acá. ¿Qué edad tenías entonces? Pues imagínate, de los 15 años empecé a venir todos los días. Me metieron al PISI, que era el programa infantil sabantino de inglés, desde los 9 años, pero solo me traían los sábados y me traían una vez a la semana. Cuando cumplo 15, estudiaba la prepa en el Tamarindo, pero saliendo de ahí tenía clases a las 3 de la tarde aquí en el Centro de Idiomas para terminar pues ahora sé que mi clase de inglés. Así me aventé 3 años. Y lo hacía de alguna manera. En ese entonces, fíjate, me daban creo que $50 para poder trasladarme en el camión. Venir. El camión de venida para Culiacán, el camión urbano al centro, Sí. el del centro a la Ley Umaya, que ahí agarraba, o a la UADO, en aquel entonces, UDO, que ahí agarraba el camión de regreso, y de ahí para el Tamarindo. Entonces era una rutina diaria eso. Y curiosamente, cuando empieza toda esa parte, me encantaba a mí buscar la manera de cómo ahorrar. Y ahí en el Tamarindo era muy común que te parabas en el crucero o a la salida del pueblo y mirabas una pick-up, una camioneta y a pedir raite, ¿no? Sí, claro. Y ahí veníamos todos los días tratando de buscar un raite, de ver qué nos daba, porque al final de cuentas esos esos $22, $19, depende, ¿no? que costaba el camión, me lo iba ahorrando. ¿Y sabes para qué lo ahorraba? Llegaba al centro y me iba al mercado el mercado Garmendia. Sí. Y de bien morrillo, pues ahí me quedaba ya derechito lo que era el Centro de Idiomas, ¿no? Entonces Sí. me ahorraba para comerme una quesadilla de los tacos Moreno. Órale. Híjole, de entonces son vicio para acá. No, hombre, entonces esa es mi historia durante 3 años que estoy. De vez en cuando, digo, en ese entonces pues ya me prestaban el carro, pues ya manejaba. Desde los 8 años empecé a manejar ahí en el Tamarindo.
Ya de los 14, 15 ya me animaban a ir a Culiacán, 16 años pues ya tenía licencia, así que ya me iba hasta Estados Unidos a veces, ¿no? Entonces, manejando. Entonces, esa historia, para mí el hecho de hacer el esfuerzo de venirme todos los días, dije, bueno, pues a ver, es inglés el que estoy estudiando, es 1 hora diaria de una clase. Pues dije, es muy poquito para todo el esfuerzo. Me metí a estudiar 1 año francés. Órale. Entonces, aprendí muy poquito. La verdad que se me complicó mucho y yo creo que tengo dislexia. Ajá. Pero confundía las palabras entre el oui y el yes. Entonces, decidí mejor enfocarme a lo que realmente, que era el inglés, ¿no? Termino de ahí. Te digo, esa etapa mía fue así. Y así me estuve viniendo, ya sea para la universidad y eso. Entonces, cuando para mí era una ilusión poder tener un carro propio. Naturalmente mis papás, mi hermano, fíjate, curiosamente Gibran, se sacó un carro en una rifa. Órale. Se sacó en una rifa de 10 pesos en aquel entonces que hicieron. Gibran es el tercero. El segundo. Segundo. Así es. Entonces él se sacó un carro en una rifa, pero no le gustaba manejar. Y el que lo disfrutó ese carro fui yo, fue un Surito. Entonces era una rifa que se hizo en la universidad, en la UAS, de 10 pesos el boleto y se sacó el carro. Pues el caso es que ese carro me tocaba disfrutarlo a mí. Yo me venía de vez en cuando al Tamarindo para acá, le echaba gasolina con lo que ya me daban para venirme a estudiar. Sí. Y bueno, y eso me servía para irme familiarizando aquí en la ciudad. Ese carro después lo choco, entonces lo hice pedazos con un tráiler en la noche. Y ahí fue donde, pues, ya casi a la par, lo paga el seguro. Y lo paga y se viene la Segubeca. La Segubeca. Entonces, lo que hicieron mis papás en ese entonces, pues me dijeron, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿O qué vas a hacer con ese dinero? La verdad que lo que más necesitaba yo en ese momento era un carro. Seguir la movilidad, claro. Se compra un carro nuevo, ellos pusieron lo del Suro, pusimos lo de la Segubeca y puse en ese caso yo mis papás pusieron lo del, ¿cómo se le llama? El restante que fue, pues porque fue un carro nuevo de agencia, ¿no? Ok. Entonces, ahí es donde empieza pues, la implementación de este seguro, que realmente... Una herramienta. Para mí fue una herramienta muy grande, realmente un automóvil, porque venirse todos los días desde las 5:30, 6 de la mañana al Tamarindo, para estar a las 7 en la FECA, 1:30 de la tarde salir de la escuela, buscar cómo regresar, ir al centro de idioma, regresarte al Tamarindo, era algo. Y ya después empecé a trabajar, entonces, pues prácticamente todo el día me consumía dentro de Culiacán y tenía que estar, ¿no? Y además, fue algo que, seguí produciendo en ese entonces, por ejemplo, era cuando se empezaban a importar muchos carros de Estados Unidos. Por ejemplo, en ese entonces la Nissan, las marcas Nissan. Las Nissancitas, las camionetas. Algunos Toyota, luego también Jeeps, etc. De repente mi familia empezaba a traer carros, o yo también, o mis papás incluso, y ya les ayudaba a vender y llevaba una comisión. Y era un tema de oye, ya no eran Victoria's Secret de $1. Eran ¿Vale? carros de miles de dólares, pues. Ya el negocio, pues ya no eran Victoria's Secret de $1 lo que traías, ya no eran perfumes de $5. Ahora, o sea, seguía siendo el comercio, pero ahora por cosas de más valor. Sí, pues. y no nomás era inversión propia, ¿no? También, por ejemplo, de familiares que tenían su carro, les ayudaba a venderlo y pues me ganaba una feriecita y poco a poquito. Pero particularmente con el tema de la Segubeca, fue inversión directamente en un carro. Se ocupaba un carro, pues yo estudiaba aquí en Culiacán. Entonces, el primer año, fíjate, de la carrera fue el que más mal me fue. Mal de que a lo mejor tuve un 8.5, 9 más o menos. El chico de 10. En general. No. Entonces, sí. Pero me fue mal porque justamente, pues me costaba trasladarme, o sea, era mucho tiempo, ¿no? Ya a partir del segundo año fue cuando... O sea, segundo año fue cuando ya contábamos con carro. Primero traía una camionetita, una Nissan, y después se vendió. Entonces, ahí fue donde ya empezó esta herramienta a surtir efecto, ¿no? Ya la consistencia, ya estar. Tuvo tanto efecto ya te engranaste. que terminé en ese entonces, pues, teniendo a Valentina, andaba de novio. A los 19, ¿no? A los 19 años, ajá. Embarazo a la mamá de mi hija, nos juntamos. Y bueno, ahí fue donde viene otra etapa de mi vida, que ahí sí cambió todo un parteaguas. Déjame hago un resumen, Andrés. Sí.
Ya habíamos platicado de esto varias veces. Ya habíamos tenido una entrevista así. Y siéndote muy sincero, cada vez me sorprende más y más admiración y más respeto. Y te lo digo muy sinceramente. Andrés Félix, muchacho de pueblo. Para la gente que no es... Nosotros vivimos en Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa. O sea, no es otro municipio, como decir, Mazatlán, Los Mochis. Y hijo de papás maestros, 3 hermanos. Trabajaste en el algodón. Trabajaste comerciando perfumes y todo eso que traías de Estados Unidos o te los mandaba tu familia con dinero propio. Ibas y venías todos los días del Tamarindo a Culiacán a estudiar inglés. ¿Sí? Y te administrabas, etc. O sea, todo eso para decir, un chico de pueblo, todo lo que estaba haciendo. Y quiero decir, o sea, ya el resultado ahora. Y el chico que es ahora, el hombre que es ahora, el padre de familia que es ahora. Y de verdad muy exitoso y muy productivo, pues. Muchas gracias. El valor del esfuerzo, el valor del trabajo, el valor de la disciplina y de la consistencia. ¿Sale? Ese es el resumen que quería poner. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo todo tiene que ser tan inmediato y lo veo tanto otras personas que tienen resultados aparentemente tan rápidos. No, pues no puedo invertir tanto tiempo. Tú eres un ejemplo de tiempo, de disciplina y de trabajo, pues. Muchas gracias, Sabino. La verdad que tus palabras ahora sí que me comprometen más todavía. Órale. Oye, pues bueno, digo, y no me está vendiendo porque ya le compré, ¿no? Así que hago claro, este comercial puede sí, ya no va a comprar. Oye, no, pero a ver, fíjate que sí, pero hubo un parteaguas, a ver. Y aquí voy a hacer la diferencia en lo que te decía hace un momento, de que nos han educado para el tema de tener ahora sí que para ser empleados, ¿no? Entonces, cuando sé que van a ser Valentinas. Perdón, ¿y es posible que por tener papás maestros tu vida sea ser maestro o ser burócrata o ser sindicalizado? Pues que es también esa tendencia cuando hay y no padres... solo ahí. La mayoría de mi familia también es parte de la docencia. Así que la docencia, ¿no? Sí. Algunos, ¿no? Okay. Entonces, por eso te digo, cuando llega esta etapa de que me entero que voy a ser papá, sí, pues ahí entra una introspectiva, ¿no? De qué va a pasar. Ya cambia todo. Mi forma de pensar, cambia mi forma de ver la vida. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Órale. Pero sin embargo eran retos que me choqué con la inercia que llevaba. Y era buscar. Y fíjate que curiosamente, ahí empieza mi etapa donde, a ver, tengo que tener un empleo. El último empleo que tuve formal fue a los 8 años. Entonces ya habían pasado otros 10 años más. 11 casi, 11, ya tenía 19. Y a los 20, justamente cuando iba a cumplir los 20 es donde, a ver, tengo que hacer algo más. Y buscaba mucho. En ese entonces los periódicos, en el debate sobre todo, venían la sección de empleos y la sección de clasificados. Y me ponía a buscar y marcaba y pedía información. Algunos hice entrevista y todo. La verdad es que ninguno me convencía. No me nacía ninguno. Curiosamente, el único empleo que me nació después de varias entrevistas fue el único empleo donde dije, aquí sí le voy a entrar. Y ¿qué era? Me daba una oportunidad de estudiar durante la mañana, de entrar a la 1:30, 1:40 al trabajo. Me quedaba a un costado de la escuela, que yo estudiaba acá pues en CEU, sí. Y estaba acá en la isla. Era cuando estaba empezando a desarrollarse la isla. Y era de vendedor de casas. Pero curiosamente, en todos los empleos anteriores me ofrecían un sueldo. En ese no me ofrecían nada. Nada. Dije, quiero. Mejor dicho, te ofrecen comisión. Bueno, para allá voy. Te ofrecen libertad de tiempo. También hay objetivos, ¿no? Pero lejos de que, oye, no me ofrecen nada. Te ofrezco que ganes más. No me ofrecen un sueldo fijo, sí. ¿No? O sea, es la diferencia. O sea, claro. Todo el mundo me decía, es que debes tener un sueldo fijo. Y yo, no quiero tener un sueldo fijo. Quiero tener la oportunidad de crecer. Más oportunidades. Ajá, entonces ahí es donde decidí, me criticaron y pues no, que no era lo mejor. Bueno, me aventuré. Fíjate que dije, a ver, yo me conozco y sé las capacidades que tengo. Súper. Empecé desde bien morro a vender. Ya había vendido carros, había vendido muchas cosas. En algún tiempo compré carros también de aseguradora. Los reparaba, los vendíamos. Algunos nos quedamos con ellos. Compré motos también. O sea, había vendido motos. Había vendido hasta perfumes, calzones, pantalones. O sea, dije, pues que no para vender una casa. y era un reto personal para mí en ese momento de mis 19, 20 años. Y dije, pues va, le entro. Y sí, me costó, Sabino, 26 días vender mi primer departamento. Mi primer apartado. Oye, yo no soy de casas, pero creo que lo vendiste demasiado rápido. Pero a ver, soñaba.
Y cuando empezabas, o sea, literalmente eran el día 15, 16, y yo en la noche soñando que vendía. O sea, yo soñando que vendía, y cuando ya iba a cerrar la firma, se me despertaba el sueño. Y le contaba a mis compañeros y me decían, cuando ya empiezas a soñar, bienvenido a Omets, me decían, ¿no? En ese entonces ya era cuando trabajé en Omets, ¿no? Órale. En Vanusa, en la isla particularmente. Entonces, curiosamente, se viene toda esta etapa, y sí, me costó una primer casita, de un departamento venderlo, pues digo 26 días, y a partir de ahí cada vez se me fue haciendo más fácil. Oye, perdón, una pregunta. ¿Y tenías que ir a muchas citas? ¿Tenías que ir a muchos lugares? No, al revés. La gente venía, la prospectaban. Yo era de ventas. Había un equipo de prospectación. El de prospectación traía el cliente. El de ventas lo empezaba ya a enamorar y a cerrar, ¿no? Claro. Entonces era una mezcla, un equipo, ¿no? De hecho, empecé a crecer tan rápido. Me iba tan bien en las ventas que, pues, digo, traía aproximadamente, digo, voy a recordar un número, pero aproximadamente un sueldo de 60,000 pesos de ingresos en ese momento. Para un morro de 20 años, en ese momento, es un mundo de dinero, ¿no? Entonces, me fue muy bien. Incluso me ofrecían ya gerencia, me ofrecían crecimiento. Y la verdad es que decían, no, porque yo veo que el gerente gana menos que yo siendo vendedor, ¿no? Claro. Entonces, fue mi tema, ¿no? Duré un año y feria por ahí trabajando. Se vino la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, 2007, 2008. Entonces, decido ya no trabajar. De hecho, pues fue cuando la empresa se empezó a complicar. Estaban batallando para pagar comisiones. De hecho, pues nunca pagaron las comisiones de cierre, que no esas jamás me llegaron. Pero bueno, termina esa parte de ser vendedor de casas. Se me abre la oportunidad de dar clases de inglés 1 hora en una primaria también cerca de CU por la tarde. Entonces me quedaba muy cerca. Le entro y sí, daba después 2 horas. Y digo, un grupo, perdón, después 2 grupos. Y pues ahí fue donde empezó mi parte de ser maestro. Por cierto, yo siempre decía que yo no quería ser maestro, ¿no? Y mírame aquí, ya casi con 18 años. El linaje al final del día. Sí, pues me encanta, fíjate. Y ahorita te platico eso. Regreso entonces con la parte ay, se me fue. Pero bueno, regreso con la parte de estabas dando clases trabajo. De inglés, ahora tienes 2 horas. Sí, dijiste que y no me te ibas atreví a poner maestro. Un negocio. Ahí sí fue mi primer restaurante. Puse un restaurante en el Tamarindo, busqué un local, lo mismo que hace como cualquier emprendedor. Una tía que en ese entonces me empezó a ayudar a trabajar, desarrollamos una receta y puse unos tacos de camarón y mariscos, el Chile se llamaba. Entonces, de hecho, por ahí tengo el logotipo, ¿no? Fue mi primer restaurante, lo tuve durante un tiempo, un año y medio más o menos. ¿Qué edad tenías? ¿20 años? Tenía 20 años. 20 a 21 años. Sí, así es. Entonces, ese fue mi primer emprendimiento. En ese entonces iban empezando los churros también que llevaban camarón, clamato, o sea, como tipo clamatos con churros. Sí, churritos. Entonces, pues fue un negocio que me mantuvo un año y feriecita, ¿no? Ya después se empezó a complicar porque en ese entonces se vino lo que era la famosa guerra contra el narco. Yo estaba frente a la UAS y frente al Cobais en el Tamarindo, en mi negocio. Y curiosamente, enfrente de mi negocio se empezaban a poner como los retenes de los militares en ese entonces. Pues ahuyentaban la clientela. La verdad que era difícil. Y yo ya tenía, pues obviamente que pagar sueldos, pagar renta, pagar todos los servicios. Y fue un tema que ya no lo pude sostener, ¿no? Seguí con las clases de inglés, seguí trabajando, seguí creciendo. Me tocó primero para acá, para el lado de la colonia nueva, por el Boulevard Galaxia. Luego me pasé a los mezcales en una primaria y ahí ya tenía mi tiempo completo. Para entonces ya también en el 2010 entré a la UAS también. Me invitaron a dar clases a cubrir una incapacidad. Ahí en el Tamarindo le entré. Después después se abrió unas horas y pues bueno, así me fui que ahorita ya tengo prácticamente las 30 horas base, ¿no? Uh-huh. Entonces llega esa etapa de estar, pero aquí viene otra historia. Tenía las horas de inglés, tenía horas de allá. Y en eso un compañero de la universidad me marca un día, oye, ¿qué andas haciendo? A ver, pues, no, aquí ando en esto. Oye, ¿puedes hacer una entrevista para ver si de trabajo? Ah, caray, ¿de qué elegí? No, tú ve, dijo, ¿te gusta el bot? Sí, me dijo. Ah, pues mira, ya va. Entonces llegué a una entrevista y fíjate, aquí está lo interesante. Mi amigo fue compañero mío de la universidad y actualmente amigo y vecino, ¿no? De muchos años. A él, su hermano, le preguntó por alguien para ese cargo, ¿no? Entonces,
su hermano le preguntó, a su hermano le preguntó su mejor amigo. Su mejor amigo le preguntó su jefe, que era de Mochis. El de Mochis le había preguntado a su hermano. Y su hermano, su cuñado. Entonces, toda esa cadena tuvo que pasar de gente que le conocía, pues para poder llegar yo a una entrevista a Lucerna. O sea, me hablaron a las 12, para las 3 era la entrevista. Entonces, los de Mochis andaban buscando a alguien aquí y a mí me eligieron que fueran honrado, que fuera bien aventado y que no se le atorara nada, ¿no? Y obviamente, pues muy responsable con el tema de lana, ¿no? Claro. Caray, pues digo, pues me hablaron a mí y pues yo dije, voy. No estoy cerrado a ninguna. Pues cuando llego a la entrevista en el Hotel Lucerna, curiosamente están eran concuños, ¿no? Dos amigos, que ahora son mis amigos, ahí sentados y me dice, oye, pues ya me explicaron todo lo que iba a hacer. En pocas palabras, en resumen, era hacer una función de bots Azteca, en una copromoción aquí local, y era hacer la función de bots en el Estadio Banorte de Julio César Chávez Jr. en ese momento, que me encargara de toda la organización, desde la rueda de prensa, el boletaje, obviamente, pues, de la mano de Corpots. Corpots era la empresa local de Sanfer, que es la empresa internacional de bots de Fernando Beltrán. Y que hiciéramos ese match y que yo en lo local me encargara de todo lo necesario. Permisos, organización, coordinación, logística. No, o sea, al todo Andrés no se le va a atorar. Era aproximadamente en ese momento como cerca de 500 empleados los que iba a tener a mi mando el día del evento. Entre barreros, seguridad y todo. Pues imagínate, está muy grande el estadio. Y bueno, boxeadores y todo lo necesario. Entonces, cuando me terminan de contar, me quedo como tipo aturdido. Dije, ¿cómo le voy a hacer? No, a ver, no, más que cómo lo voy a hacer. Me dice, ¿qué onda? ¿Le entras? Me dice yo. Hijo de su madre, pues bueno, dije yo, pues lo voy a hacer la neta, ya. Nunca organizó una piñata, le dije, pero si alguien más puede hacerlo, ¿por qué yo no? Dije. Claro. Y suelta la risa. Bueno, me dice, te vamos a poner una prueba. Me dice, eran las 3:40 de la tarde, no había pasado mucho tiempo. Te vemos a las 7 aquí, pero traemos el permiso de la comisión de bots. Ingaso, pues, ¿qué es eso, hijo? Entre mí. Y no, pues, no sabía que existía una comisión de bots. No sabía, o sea, fue en un momento de que me tuve que usar todos los recursos a mi mano, a mi alcance, para poder encontrar el comisionado de bots, que curiosamente vivía como a 3 cuadras de mi casa, donde estaba viviendo aquí en Culiacán, en un departamento que rentaba en ese entonces. Y fui a su casa y me recibió y la verdad que me trató excelente. Y para las 6:40 yo ya tenía el permiso en la mano. Entonces me fui de regreso y a las 7 los vi ya con permiso en mano. Oye, ¿cómo le hiciste, cabrón? Me dice. Pues gracias a ustedes, Lío, que me dieron ahora sí que la pista y por ahí, ¿no? Entonces, ahí inició otra etapa conmigo. Durante el 2011 al 2016 me dediqué a hacer muchos eventos, conciertos, muchas peleas de bots en Culiacán, en Mazatlán y en Los Mochis. E incluso peleas internacionales, campeonatos mundiales. Me tocó inaugurar un CUM, el Centro de Usos Múltiples, con la pelea del Travieso Arce y en Los Mochis. O sea, fue una etapa donde me dediqué completamente a la organización de eventos y que fue para mí de las cosas más aleccionadoras de la vida, a la par de estar estudiando, ¿no? Porque estudiaba la maestría, en ese entonces estudiaba la maestría y además pues ya era papá de Valentina, ¿no? ¿Qué edad tenías entonces? Bueno, y sin dejar de dar clases, sin dejar de atender mis obligaciones como papá, de dar clases y todo lo demás, ¿no? ¿Qué edad tenía? Tenía aproximadamente 24 años, más o menos, 23, 24. Digo, más o menos no recuerdo bien, ¿no? Y se me viene una crisis en ese momento. Me sacan las anginas, porque pues entré a dar clases y andar con tanto ajereteo se me inflamaba a diario. Fue cuando me empieza y se me diagnostica la espondilitis anquilosante, que era lo que te comentaba hace un momento. Órale. Y en ese momento, yo ya, previo a la diagnosticación, yo ya no podía caminar bien. Arrastraba los pies, caminaba pues con mucha rigidez. Me costaba mucho levantarme de la cama. O sea, me despertaba y duraba hasta 1 hora y media para poderme mover bien y levantarme. O sea, entre más rígido estaba, entre más descansaba, más me atacaba. Y entre más me movía, menos me dolía. Para mi suerte, fui el quinto diagnosticado de mi familia. Él había sido primero pues mis papás. Bueno, en el caso de mi familia nuclear, mi papá primero, después mi hermano Gibran y después yo. Curiosamente le llegó primero a Gibran que a mí. Entonces cuando me llega, yo ya sabía el camino que era
para Ya había atender. antecedentes, ya sabían el tratamiento. Ya Y hay un sabías... tratamiento, hay varios tratamientos que son biológicos, o sea, tipo células madres, ¿no? Entonces, hice todo el procedimiento muy rápido y en 3 meses, al paso de 3 meses, yo ya me estaba vacunando con el tratamiento biológico. Entonces, llegué casi arrastrándome ese día al Seguro Social y me lo aplicaban aquí a un lado del ombligo, una inyección, y al paso de 2 horas, prácticamente yo estaba al 95-98% recuperado. Órale. O sea, algo impresionante, o sea, y Sí, lo sí. recuerdo mucho porque cómo me frustraba el no poderme mover. Y hoy, por eso, también es parte de mi inquietud de que si me quedo quieto, no solamente dejo de moverme, sino me pega la rigidez. Órale. Uf. Estoy impactado. O sea, muchas más cosas que no sabía. No, Oye, Andrés. ocupamos 3 podcasts, yo creo. Ocupamos 3 sesiones. O sea, está muy interesante y preguntarte lo siguiente. O sea, me queda claro que tú hubieras hecho cosas muy importantes, muy grandes, sea como sea o fuera como fuera, pues, ¿no? De alguna o de otra manera. Pero ¿qué hubiera sido si tus papás no hubieran tenido esa segubeca para ti? Muy sencillo. A ver, ahí, o sea, sin esa segubeca, el origen de una segubeca es para que pueda uno estudiar, ¿no? O sea, así lo veo yo, es para poder pagar una carrera, una universidad mejor que lo que está. En mi caso, yo ya había decidido estudiar en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y además, como mi papá era trabajador de la universidad, pues la exoneración del recibo era muy barato estudiar, ¿no? Entonces no ocupaba ese dinero para colegiaturas. No era y colegiaturas. Eso, ¿no? O sea, si no hubiera tenido esa capacidad de moverme, ni hubiera sido, no me hubiera podido dedicar al bots porque ocupaba moverme como, ahora sí que parecía ruta camión urbano por aquí, Sí, por Culiacán. sí. No hubiera tenido esa posibilidad de tal vez estudiar, de concluir con muy buen promedio mi carrera. De hecho, pues me titulé por Te hubiera promedio. costado más trabajo en la universidad. Mucho. Y menos concentración en la escuela. Y tal vez me hubiera cansado. A ver, algo que yo sí lo reconozco es que a los 18 años, 17, uno era vago, era madroso y todo, ¿no? Digo, nunca fui ni de pleitos ni meterme en cosas que me pusieran en peligro, ¿no? Pero sin embargo, pues al final de cuentas uno ve el entorno y Culiacán pues tiene un entorno de repente muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo no hubiera sido, por ejemplo, papá a los 19 años? Seguramente mi futuro estuviera muy diferente y a lo mejor no fuera tal vez el camino que actualmente llevo, que lo considero que tiene cierto éxito, y tal vez a lo mejor hubiera sido un desmadre. Me pudo haber pasado, no lo sé. Pero pudo, o sea, si a mí en mi mentalidad del sentido de responsabilidad y de resiliencia diaria, pues tenía que esforzarme porque ya no era yo solo. Entonces, ahí es donde me cambia la forma de ver la vida. Y ahora que lo mencionas, para mí fue una gran herramienta para mi formación, mi educación, para mi vagancia, para mi necesidad. Y tal vez ni siquiera hubiera sido papá a esa edad, si no hubiera tenido esa segubeca. Entonces, o sea, en verdad, son tantas cosas que te van detonando y que me llega. Te pongo un ejemplo. Cuando trabajaba en Omets, en ese entonces, pues imagínate, salía a las 6 de la mañana del Tamarindo, iba a estudiar, entraba a la 1:30, 1:40 a la oficina de Omets y salía 8 de la noche, más o menos, no recuerdo, 8, 9, no recuerdo. Terminaba llegando normalmente a las 9 de la noche, 10 al Tamarindo. A esa hora no hay camiones. Es muy difícil agarrar un raite. Además que estaba del otro lado de la ciudad, o sea, el Tamarindo está para la parte norte. La isla pues está ahora sí que prácticamente recargado hacia la otra punta de la ciudad. Entonces, en esa parte yo sí valoro mucho porque esa segubeca me dio la herramienta para poder desarrollar un chorro de cosas más. Y sin eso, yo creo que ahorita difícilmente hubiera sido. Y creo que los 4 hermanos... Te iba a preguntar de ellos. Los 4 hermanos se invirtió en lo mismo, ¿no? Gibran fue un carro que se compró también. Se completó para un carro, mejor dicho. En ese entonces... el pobrecito se lo robaron a los meses. Chale. Después lo sustituyó con otro carro similar. Alexis también se compró un carro usado. Él se lo compró usado. Y hasta la fecha yo creo que ya ni se acuerda. Carros, ¿no? O sea, de hecho él compró ese carro, lo vendió, compró otro. Y hasta la fecha, aunque es socio mío en el restaurante, chef de profesión,
pues hasta la fecha yo creo que ha tenido, no sé, yo creo que ni él se acuerda cuántos carros ha tenido. ¿Por qué? Porque compra, vende, entonces hace lo mismo que yo hacía cuando tenía 18 años. Compra carros por seguro, los repara, los vende, entonces es un tema que todo nació por justamente ese capital semilla. Oye, más o menos yo me acuerdo que decías, Alexis se pudo ir a Estados Unidos a un verano en Nueva York. Sí, Alexis cuando estuvo estudiando gastronomía, se fue 3 años consecutivos a campamentos de verano en Nueva York. Trabajaba como chef allá. Bueno, trabajaba en las cocinas. Todos los días tenían que darle a niños y adultos. Eran aproximadamente 300 personas que tenían que cocinarle comida, desayuno y cena, ¿no? Entonces, todos los días, 3 veces al día para 300. Eran prácticamente 900 platillos más sus bebidas y complementos todos los días. Toda su experiencia fue muy vasta y la forma de visión fue muy grande. Pero también no solo eso, la forma de administrar negocio. Hoy actualmente, por ejemplo, en nuestros negocios, en los cortes, donde él es el chef ejecutivo y yo soy el director general, la realidad es que nuestra intervención es lo menos posible. Muy bien hecho los procesos. Desarrollamos los procesos, obviamente gestionamos calidad, gestionamos procesos, estamos atentos a todo lo que está sucediendo, pero entre menos estorbemos, yo creo que más ayudamos. Pero te digo, no es porque hagamos mal lo que hacemos, sino que creo que al final de cuentas era lo que te decía al principio. Si desarrollamos nuestro entorno, desarrollamos nuestro equipo, desarrollamos liderazgo, el éxito llega por añadidura. Claro. Oye, y ahora ya en tu vida adulta como papá, ¿qué ha significado para ti esa CVK? ¿Qué tienes para tus hijos? Pues mira, facilito. Ahora sí que al seguir el camino de los papás, ¿no? Con Valentina no lo hice. Y hoy ella está en la universidad y es una universidad en Estados Unidos. Y hay que decir, Valentina es tu hija mayor. Es mi hija mayor. Tuviste 19 años tú. Así es, pero también la condición en ese momento y la madurez de uno no era la misma que hoy tengo, ¿no? Entonces con Valentina no le di una CVK. Pero ella, pues afortunadamente siempre ha estado el apoyo y te digo, actualmente pues ella está estudiando en la universidad y me hubiera encantado en ese momento haberme decidido por una CVK. Hoy te puedo decir que son de las cosas que si pudiera mejorarlas, pues lo hubiera hecho. ¿Para qué? Para que ella tuviera mayor solvencia y pudiera salir, porque allá sí cuesta mucho más una universidad que aquí en México, ¿no? En Estados Unidos. En el caso del Andrés y de Ana Lucía, pues eso ya es diferente. Digo, te estoy hablando que hubo casi 14 años de diferencia entre Valentina y Andrés, 14, 15 años aproximadamente, 14 años. Y uno ya entiende que la responsabilidad es diferente. Con Andrés, pues ahora sí que ya está asegurado. Sí, claro. Ya tiene su CVK. Entonces, él, en este caso, pues año tras año, es abonarle, ¿no? Y obviamente uno trata de hacer un esfuerzo mayor y trata de dejarle un poquito más de lo que mis papás en ese entonces me pudieron dar. Pero ojo, la vida también es mucho más cara y tal vez represente igual o menor el valor en valor presente real del dinero, pues ahora sí que tal vez sea muy similar a lo que en ese entonces nos dieron, ¿no? Claro. Y en el caso de Ana Lucía, pues ahora sí que alístate porque pronto te voy a pedir ahí ayuda. Oye, ¿qué le dirías a un papá que está evaluando, que le está pensando si le contrata, si no al hijo, si el mundo, el futuro, la economía, el trabajo, o sea, todas las cosas que son reales y que está considerando para hacer algo así o no? Mira, vivimos en una situación con mucha crisis. Te lo digo tal cual, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una CVK y tener tu dinero ahorrado en el banco? La primera es que una CVK es un seguro. Ante tu ausencia, ante la falta del titular, en este caso del seguro, pues hay un seguro que te responde ya sea por vida, por invalidez, por en este caso muerte, accidente. O sea, hay cláusulas que te protegen. Uno nunca sabe, nunca piensa en negativo en el futuro, pero la realidad es que el futuro te puede cambiar de un día a otro y de manera inmediata. Tristemente aquí en Culiacán estamos expuestos a muchas cosas. Claro. Y más hoy en día, ¿no? Entonces, el hecho de tener una tranquilidad de que en ausencia o falta de un padre o en la incapacidad de poder seguir siendo productivo, pues algo que te proteja, que le dé la herramienta mínima a un hijo de poder continuar estudiando, es algo que no tiene precio, ¿no? Naturalmente,
yo qué les sugiero que se acerquen con Sabino Carrillo. Gracias. Que busquen a su agente de seguros. Digo, hay muchos, la verdad que hay muchos muy buenos agentes. En este caso, yo te recomiendo ampliamente. Gracias. Y a todo mundo que me habla, les digo que ya estoy contigo. Y Sabino no es el único. Tus papás contrataron con alguien y les pagaron. O sea, fue un buen agente también. Mis papás contrataron con la señora, creo que era Ana María León. Okay. Era una señora aquí de Culiacán que tenía familia en el Tamarindo. Y ellos... Si nos está viendo, saludos. Saludos. Sí, pues digo, o sea, la certeza es a través de Seguros Monterrey. Entonces, Seguros Monterrey, pues cumplió sin ninguna dificultad con nosotros. Y fuimos 4 hermanos. Por eso yo no tengo ninguna duda. Pues es un cuádruple testimonio. No, puedes agarrártelos uno por uno. Oye, y la verdad que tengo hermanos bien talentosos, ¿eh? Sí. Entonces, le digo que yo siempre le digo de cura. Oye, si el menso de la familia era yo, nomás que pues estos son cada uno tiene sus talentos bastante positivos, ¿no? Entonces, curiosamente, se da con Seguros Monterrey. ¿Yo qué le digo a un papá? No pierdan tiempo. Primera, entre más temprano lo contraten, menos alta queda lo que es la prima. La prima. O pueden hacerla más grande si tienen capacidad de ahorro y de pago, ¿no? La segunda es, uno nunca sabe qué puede faltar en el futuro, pero hay que irle dejando a los hijos algo encaminado, ¿no? Y la ventaja que tenerlo en un esquema de este tipo, pues ayuda a que tenga certeza en lo que viene siendo el futuro del menor, ¿no? Claro. La tercera y lo más importante, y eso sí voy a parafrasear algo de mis papás. Mis papás siempre nos dijeron que lo único que nos iban a heredar ellos a nosotros, en este caso, era educación. Educación y buenos modales. Y les agradezco. Sí, claro. La verdad que nos han ayudado en muchos proyectos y afortunadamente a ellos les ha ido bien en la vida. Tienen propiedades y todo. Yo siempre les digo, no se preocupen por mí. Ya me daron lo necesario. Ya hicieron. Mucho. Y la verdad que hicieron hasta de más, ¿no? Y lo siguen haciendo, ¿no? Ahora como abuelos, ahora como en esta etapa pues prácticamente mi hermano, el menor, acaba de concluir sus estudios universitarios. Entonces, ¿yo qué les digo? Pues que al final del día nos dieron las herramientas a todos por parejo. Lo más necesario. Pongo un ejemplo. Gibran, mi hermano que sigue, es un científico de datos, es informático. Sí. Es uno de los perfiles más escasos que hay dentro de la informática a nivel nacional. Él está en Guadalajara, tiene sus empresas, tiene sus clientes, trabaja independiente, no depende de ningún patrón. Y le ha ido muy bien, o sea, le ha ido bien en el tema y creo que sigue creciendo, ¿no? Entonces, Alexis, pues como te dije, chef. Además es un comerciante natural de carros. Salió mucho mejor que yo para vender carros, la verdad que... Pero vio el ejemplo. No, me miraba de chiquito y a la fecha hemos hecho un gran match como socios, como hermanos, como dueños de negocio, donde separamos perfectamente la parte de la familia con el negocio. Al día de hoy nunca hemos tenido una diferencia por temas de dinero, por temas de falta de desconfianza. Las diferencias... Y algo tan importante es que jamás avanzamos dentro de los cortes, por ejemplo, cualquier proyecto si no estamos completamente de acuerdo los dos. Yeah. No tomamos decisiones unilaterales en ese sentido, ¿no? Y bueno, Sergio, el más joven de todos, es banquero patrimonial. Él, pues prácticamente acaba de terminar su licenciatura. Él incluso ya hizo lo que fue un examen de la AMIF, creo que le llaman. Sí, una certificación, imagino, ¿verdad? Que hay gente que tiene muchísimos años en el rubro banquero y no lo ha podido lograr. Y él a su primer intento no solo lo hizo bien, sino fue el mejor de todo México de los que aplicaron esa generación. Entonces, ahora sí que, como te dije, pues tal vez yo soy el menos... o sea, mis hermanos son tan talentosos que yo siempre le digo, yo soy el más menso de la familia. Tú abriste cancha, hermano. No, pues me tocó ser el primero. Ojo, las condiciones también económicas en la familia de mis papás fueron muy diferentes. Las mías, por ejemplo, a las que fueron las de Sergio. A mí me tocó toda la parte desde la construcción hasta darle. A mí me tocó vivir prácticamente 6-8 años en casa prestada con mis papás, una casa que les prestó mi abuelo. Después, hasta que teníamos los 8 años, fue cuando mis papás tuvieron ya por fin su primer casa. Ya después fueron creciendo, después nos mudamos a otros. Seguimos creciendo ahorita ya bastante, ¿no? Entonces, ahorita ya están desarrollando un tema inmobiliario, o sea, ya traen otros tipos de proyectos, ¿no? Pero te digo, ¿qué les dio a cada uno de nosotros, los 4 hermanos, esa libertad? La posibilidad de moverse rápido. Y es algo que valoro mucho ahorita y más hoy en día que, por ejemplo, temprano tuve que llevar a mi hijo a la escuela, después
me puse a atender unos temas personales, después vengo rápido para acá, saliendo de aquí voy a dar clases, saliendo de ahí voy a los negocios. Claro. O sea, el moverse rápido, al final de cuentas, en un mundo tan complicado, es algo tan elemental para poder salir adelante en cualquier proyecto, ¿no? Oye, Andrés, unos clientes no me contrataron a mí, pero sí me tocó pagarles a ellos. Claramente, la mamá, la señora, cuando les pagué el cheque, dijo, si no hubiéramos cobrado esto, mi hija se queda estudiando en Culiacán. La mandaron a estudiar a Guadalajara. Órale. ¿Sale? Movilidad de otra manera, pero movilidad. Claro. ¿No? Y los usos, la utilidad que tuvo para ti y para ustedes, esa CVK, que la utilidad que está teniendo para esa otra familia. Una pregunta, Andrés. Ahora, a los muchachos que saben que tienen una CVK y que están por cobrarla, ¿qué les dirías a esos chicos? Que no se lo gasten en pendejadas. Otra vez. Que no se lo gasten en pendejadas. De verdad. A ver, con mucho respeto a la frase, ¿no? O sea, ese dinero es una inversión. Tiene que mantenerse como una inversión. Tiene que ser un capital semilla, ya sea en su educación, en su movilidad, en un negocio, en su implementación dentro de una beca, incluso hasta para poder comer, para ir a estudiar, ¿no? Todo eso es bueno, porque al final de cuentas estás invirtiendo. Pero que se lo gasten en una peda, que se lo gasten en un viaje, que se lo gasten en cosas que vas a terminar pagando y el beneficio ya terminó, ahí es donde realmente va a ser la gran diferencia, ¿no? Por eso yo sí se lo digo con mucha claridad y espero no me lo tomen a mal. No se lo gasten en pendejadas, porque somos a veces muy lucidos en querer hacer cosas cuando no tenemos el soporte detrás. Perdón, pero Oye, era parte de ser claridoso. Yo tengo como una sección, yo le llamo, ¿no? Y ahorita Yuriar, que está en los controles, me recuerda. En Culiacán es más importante comprar una butaca de béisbol que pagarse becas. O en Culiacán es más importante una gran cantidad, y Culiacán y México en todas partes, comprar X que la educación. En el caso tuyo, por ejemplo, estoy pensando en el chico que va a decir, oye Andrés, espérate, pero tú compraste un carro. Espérate, pero era un carro para ir a estudiar del Tamarindo a Culiacán. Para hacer todo el trabajo que estaba haciendo, pues. Sí. Pero además de eso, fíjate, ¿qué pudiera ser una pendejada? Y lo voy a hacer claro. Sí. Un morro de 18 años, comprarse un iPhone 17 Pro Max Ultra. De 30,000, 40,000 pesos, ¿no? Digo, desconozco. O sea, ahí se te fue la CVK, ahí se te fue el esfuerzo de tus padres, ahí se te fue el ahorro de vida. 15 años de ahorro de tus papás. Tu necesidad, tal vez en ese momento lo puedes suplir con un teléfono de 3, 4 mil pesos. Es la verdad, o sea, y yo veo, te voy a poner un ejemplo, yo soy maestro, veo a los plebes que traen mejor teléfono que yo. Digo, oye, yo que tengo empresa, que tengo negocio, que tengo esto, lo otro, que me digo, veo que traen mejores teléfonos que yo. En realidad, ¿valdrá la pena? Es donde digo, tirar ese dinero. Porque al final de cuentas es algo que se deprecia muy rápido. Sí. Claro, ojo, si eres creador de contenido, si eres algo que le estás sacando lana o tienes un estudio como este, es muy diferente, ¿no? Sí. Pero si lo usas nomás para tomarte fotos y subirlas al Insta. Para que sepa que fuiste a comer. No vale la pena. Entonces, realmente lo que vale la pena es algo que sea algo que perdure. O simplemente, si no tienes necesidad de gastarlo en ese momento, pues mételo a otro tipo de inversión. Mételo a un fideicomiso, o compra acciones de algo. O sea, métete en otro tipo de esquema de inversión, pero realmente que sea útil ese dinero. Porque no es... A esa edad, la verdad es que a veces no tenemos la madurez suficiente y creemos que por el hecho que ya tenemos 18 años, nos los dan. Creemos que realmente somos capaces de tomar nuestras propias decisiones con conciencia. Pero les repito, ese dinero representa el esfuerzo de muchos años de sacrificios, de dejar a lo mejor de vacacionar, de dejar de comer en algún lugar muy caro, o no sé, o sea, el sacrificio de muchas cosas para poder cumplir la anualidad que pagas, porque lo pagas de manera ya sea anual, semestral, bimestral, depende cómo la acuerdas, pero para poder cumplir y que sea efectivo ese dinero con el paso del tiempo. Ok, 2 preguntas. Te planteo la primera. Si tu historia, porque a mí me inspira, por eso te invito, es Gracias, la verdad. Amigo. Si tu historia inspira a una familia, ¿con qué te gustaría que te recordaran? Lo tengo muy sencillo y muy claro, ¿no? A ver, y lo tengo aquí en mi teléfono, mira. Aquí está mi teléfono y aquí está mi propósito de vida, ¿no? Ok. Aquí está y es algo que que siempre no lo escondo.
Simple y sencillamente yo siempre digo, ¿cuál quiero que sea mi propósito de vida cuando yo ya no esté? Algo muy sencillo, que sea recordado con una sonrisa. Bueno, lo tengo en esta frase, mejorar mi entorno y ser recordado con una sonrisa. Mejorar mi entorno lo hago todos los días. Desde mi casa, desde mi cuarto, desde mi lugar donde doy clases. Sí, es donde empiezas. Desde donde puedo influir y puedo mejorar algo, lo hago. No me cuesta nada hacerlo. Y si me cuesta, no importa. Siempre y cuando lo pueda solventar. Claro. Entonces, eso es lo que hago todos los días. Por eso dices, mejorar mi entorno y ser recordado con una sonrisa. Y aquí es donde viene lo difícil. ¿Cuántas personas realmente son recordadas con una sonrisa cuando se mueren? La verdad que hay gente que ha sido presidente, gobernadores, hay gente que ha sido artistas, hay gente que ha sido de mucha fama, incluso nacional e internacional. Y la verdad es que no lo recuerdas con agrado, con una sonrisa. Digo, nomás recuérdame a qué presidentes de la República de aquí a 1910, por ejemplo, claro. así que empezó la revolución, lo recuerdas con una sonrisa. Híjole, muy escasamente va Oye, a ser. voy a agregarte, me gusta mucho, pero te voy a agregar al tema de la sonrisa. Y que sea una sonrisa por una alegría auténtica. Naturalmente, o sea, ¿no? ser recordado con una sonrisa tiene que nacer desde un sentimiento. Esa persona, o sea, en este caso, a mí me gustaría, desde donde mejoro mi entorno, desde donde influyo, hacer un bien para la gente. O sea, si algo le mejoro en su vida y esa persona después lo recuerda con agrado, qué fregón. Porque, te digo, es difícil. Incluso artistas. Yo el único que ahorita se me viene a la mente y que lo recuerdo con una sonrisa, por ejemplo, es Chespirito. Cantinflas. O sea, ese tipo de gente que realmente te genera eso positivo. Te voy a poner un ejemplo. Hoy me siento con mucha frustración y estamos a 3 de noviembre. Hace 2 días mataron a un presidente municipal que para mí movió conciencias en México. Líder, sí, estoy de Creo que acuerdo. todo lo vamos a recordar con alguien que vale la pena y que con mucho agrado. O sea, alguien que realmente marcó y simbró como Colosio en su momento la política y la parte social en México. Oye, hay que decir el nombre. O sea, Sí, esto no es un tema de Carlos política. Manso, o sea, Carlos pero Manso él es un gran... fue un político Sí. que puso el ejemplo que las cosas pueden ser diferentes cuando el poder se utiliza de manera correcta, pero desafortunadamente lo dejaron solo y queda el trago amargo en esa parte. Pero a Carlos Manso, creo que hoy su pueblo lo está recordando como nunca. Me ha tocado en muchos años ver a un político que lo pusieron en alto en ese nombre. Sí. El último caso que recuerdo fue Colosio. Entonces ahí es donde yo te digo, llegar a ese nivel de conciencia, de hacer lo correcto, de hacer las cosas mejor, de mejorar, de tocar vidas, de tocar fibras sensibles, de mejorar la vida de la gente, no es fácil. Por eso mi propósito es muy, muy grande. Y lo hago en mi negocio. Es, por ejemplo, con los empleados, literalmente, hasta con los que me han robado he salido bien. O sea, terminamos al final de cuenta, y no porque no está mal, sino que creo que al final de cuenta, cuando hay sinceridad y reconocimiento que uno puede aprender de una acción, también quiero las segundas oportunidades. Claro. Pero no en tercera ni cuartas, o sea, solamente 2 y tan. Claro. Y ojo, cuando hay realmente sinceridad de por dentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno busca como persona? Tratar de dejar un poquito de legado. Mi legado es ese, que me recuerden como una sonrisa. Bueno, eso quisiera yo. No sé si lo logre. Yo estoy seguro que sí, bastante sí. Vamos empezando. Órale. Oye, yo estoy seguro que tus papás van a ver esto. Se los voy a compartir, ¿no? ¿Qué te gustaría decirles a tus papás en este capítulo donde estás compartiendo tu historia de vida, donde gracias a poder tener un carro te pudiste mover, te pudiste trabajar, sacaste adelante a tu hija, sacas adelante a tu familia? ¿Qué te gustaría decirle a tus papás? Pues mira, para mí son mi mayor ejemplo, son mi mayor admiración. Son personas que creo que la gente los va a recordar con una sonrisa, por lo menos en su área de influencia. Claro. Imagínate tantas generaciones que les tocó formarlos. Pero yo les quiero decir infinitamente gracias. Primero por parirme. No está fácil. a ver, entre tantos posibles candidatos, pues salí en este caso yo. Yo la verdad que el hecho que se hayan preocupado desde el día 1 en educarme correctamente y en corregirme también. O sea, porque también no creas que tuvieron un hijo que era Facilito. No, fui muy rebelde como lo es el Andrés.
Mi mamá le dice mucho a mi esposa, ay, Ana Karen, le dice, así era el Andrés igualito. Y la Ana Lucía viene más rebelde todavía. Entonces, digo, no rebeldes, con mucho carácter y decisión y determinación. Y vienen bien determinantes. Valentina igual, o sea, con mucha determinación. Entonces, ¿qué les quiero decir a mis papás? Quiero agradecerles infinitamente por todo. Creo que me siento muy orgulloso de ellos. Creo que al final del día lo que ellos han hecho por nosotros, y lo hablo como hermano mayor, ha sido algo que para mí es memorable y que lo voy a llevar toda mi vida agradecido. Estoy con ellos. Ayer estuve visitándolos ahí en Altamarindo. La verdad que no solamente han sido extraordinarios padres, han sido grandes abuelos, y además de darnos una formación, una educación de mucha formación y mucha base en valores, pues nos lo dieron también a como pudieron y a sus posibilidades en lo económico. Siempre estudiamos todos los hermanos en escuelas de educación pública, pero eso no nos limitó a poder alcanzar grandes lugares. He tenido gente incluso trabajando conmigo del TEC de Monterrey. He tenido mucha gente de grandes instituciones públicas de mucho, y eso tiene que ver justamente con esa formación que mis padres me dieron, y naturalmente todas las herramientas que pusieron en nuestro camino. Naturalmente la Sejubeca fue algo que nos ayudó a darle el impulso a través de la movilidad, y que hoy en día, pues sin esas herramientas no seríamos absolutamente nada de lo que hoy somos. Así que muchas gracias, padre, los amo. Andrés, muchas gracias a ti. No, gracias a ti, mi querido Sabino, y a todo tu auditorio. Espero no aburrirlos, y sobre todo que sepan que hoy en día tenemos que ver hacia el futuro con los pies en la tierra, pero también tomando decisiones a conciencia. Lo voy a poner claro. Lo que cuesta una Sejubeca al año es el equivalente a agarrar en una peda la banda la banda o un grupillo norteño. Quítale un día a eso y dedícaselo a tus hijos y a tu familia. Gracias. Muchas gracias, Andrés.